Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. ¿Sí me escuchan bien, hermanos? ¿Sí va? Okay. Vamos a continuar con la serie que tenemos de Lucas, mis hermanos. Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. Amén. Dice la palabra de Dios, sígueme con su vista. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar, hablando de Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, al cual también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón el que se llamaba Celador, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que fue también el traidor. En su lugar, hermanos. Yo creo que a todos nos ha pasado, y yo creo que a mis niños también les ha pasado, se siente feo cuando están escogiendo el equipo de fútbol, están todos divididos, los dos que van a escoger para formar el equipo, y siempre el típico que dejan hasta el último, o se siente mal, que cuando estamos jugando, cuando se está escogiendo el equipo para jugar, nos dejen al último, ¿no? Se siente mal que, hijo, no soy muy deseado, no soy muy habilidoso. ¿Por qué, mis hermanos? Porque de niños, ¿qué buscamos en un partido de fútbol? ¿Qué? Agarrar a los mejores, ¿no? Agarrar al que ya sabemos que se tira como portero y no le importa si se quiebra una rodilla, al que es buen jugador y se le da a meter goles. Vamos por esos. Como niños tenemos esa también selectividad en agarrar al mejor, ya sabemos quiénes son. Y siempre me pasaba, me llegó a pasar de que el último, no, llévatelo tú, que él hace que tengas uno más. Pobrecito, ¿no? Todos en algún momento hemos experimentado ese tipo de situaciones. En la adolescencia, a veces nos pasa que nos sentimos excluidos por no andar en la misma tendencia que los demás, ¿no? Y yo personalmente pues anduve en varias cosas. Ya después veo atrás y qué ridículo, ¿no? Pero nos gusta andar dentro de la tendencia como adolescentes, y cuando no estamos dentro de la tendencia nos excluyen. ¿Por qué? Porque no cumples con esos parámetros que ahorita están de moda o es la tendencia ahorita. Cuando estamos un poquito más grandes como jóvenes adultos, a veces tenemos problemas o dificultades cuando queríamos una carrera y pues hicimos el examen y no quedamos. ¿Por qué? Porque no fuimos lo suficientemente aptos, o a lo mejor no nos preparamos suficiente para el examen. Y como adultos, muchas veces tenemos ese tipo de decepciones también cuando vamos por un trabajo, nos gustó el sueldo que están ofreciendo, pero pues nos faltó algo por lo cual no fuimos totalmente cualificados. Hermanos, en la sociedad las selecciones de personas se hacen en base al más inteligente, al más cualificado, al que tenga las mejores habilidades. Así se hace en el mundo. Pero para servir a Dios, los estándares son mucho más altos. Yo no sé qué esperaba que iba a decir, Porque cuando estaba haciendo el mensaje, dije, bueno, Dios es... No, pero espérate. Los estándares para servirle a Dios son mucho más altos. Son mucho más altos que simplemente una habilidad para hablar. Son mucho más altos que simplemente una habilidad, mis hermanos, para ser administrador y... No, es mucho más alto los estándares que Dios pone para servirle a Él. Lo hemos visto en Hechos, cómo escogieron a alguien para repartir comida, que Esteban. Lo vemos en 1 Timoteo, si no me equivoco, los estándares de un anciano, de un pastor. Y los estándares que todos debemos de cumplir como cristianos. Para servirle a Dios los estándares son muy altos, hermanos. Son muy altos. Más altos que lo que la sociedad pone. Tan altos que dice el Señor, ser santos como yo soy santo.
¿Y quién de nosotros puede decir, yo soy santo como el Señor? Nadie. Es por eso, mis hermanos, que humanamente hablando, servirle a Dios, cumplir con los estándares que Dios dice, es imposible. Es imposible, hermanos. Vemos a grandes hombres de Dios como Pablo, como un Isaías, cuando estuvieron delante de Dios realmente tirados, diciendo inútil soy, muerto soy. ¿Por qué? Porque humanamente, mis hermanos, para servirle a Dios es imposible cumplir los estándares. Humanamente hablando, por nosotros mismos. Sin embargo, Dios en su gracia ha elegido personas comunes y corrientes, incapacitadas, no confiables, para hacer cosas extraordinarias. Y ese es precisamente el tema del día de hoy. En esos pasajes, hermanos, que a lo mejor pasamos bien rápido, ¿no? Yo les aseguro, hermano, que aquí algunos de ustedes acaban de descubrir el nombre de los 12. Se lo aseguro, hermano. Porque típico que no sabemos a Mateo, a Pedro y Judas el que nos traicionó, y si me nombra Andrés, nos fue bien. Pero estos hombres, mis hermanos, estos hombres fueron muy falibles. Se equivocaron muchas veces, pero Dios los usó. Jesús eligió 12 hombres comunes y corrientes para que fueran sus representantes oficiales, hermanos, después de que Él partiera. Sus apóstoles. Ninguno de ellos formaba parte de la élite religiosa, ni tampoco de la élite intelectual. La mayoría de ellos eran pescadores, un recaudador de impuestos, y otro se dedicaba a ser revolucionario, a andar en guerrillas. Ellos eran indignos e incompetentes de servir a Jesús. Todos ellos. Sin embargo, la vida y los ministerios de estos hombres cambiaron el curso de la historia, así como se lo digo. La vida y el ministerio de estos hombres incompetentes, falibles, cambiaron el curso de la historia. ¿Cómo? Mis hermanos, es por la gracia de Dios, que salvadora, santificadora, que transforma a estos siervos inútiles en instrumentos en las manos de Dios. Es por la gracia, mis hermanos, que estos 12 apóstoles cambiaron el mundo. Estos 2 apóstoles eran pecadores, no calificados, pero salvos por la gracia redentora de Dios. Y soberanamente elegidos por Él para servirle a Él. Dios los usó porque ellos se rindieron a Jesús. Excepto por Judas, el traicionero. Mis hermanos, si hoy fuera nuestro último día de vida y volteamos atrás a ver los años que Dios nos permitió, ¿de verdad le servimos lo suficiente a Dios? Si hoy parte con el Señor, hermano, realmente puede decir, Señor, trabajé en todo lo que pude con todas mis fuerzas, mi mente, todo. Si volteamos atrás, mis hermanos, vemos y nos damos cuenta que hubo veces que pude servir y no lo hice. Hermanos, estos hombres dieron su vida por el Evangelio. ¿Realmente servimos todo lo que podemos hacer? ¿Realmente aportamos todas nuestras capacidades por la obra de Cristo? Si volteamos atrás, ¿realmente hicimos todo? Mis hermanos, este mensaje y Dios me lo da sobre todo para aquellos que tienen la intención y están sirviendo. Pero Dios me decía, nos hace falta servir más. Nos hace falta servir más. Versículo 12. Acompáñenme con su Biblia. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús, mis hermanos. Haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto. Acuérdense que Jesús había estado ya haciendo multitud de milagros con el paralítico, la salvación ay, se me fue. ¿Quién se acuerda? La salvación de Mateo, el que era recaudador de impuestos.
cómo hace el banquete, Jesús está ahí, llegan los fariseos, y después en el capítulo 6, al principio del capítulo 6, que fue lo que vimos el domingo pasado, si vemos cómo los fariseos estaban ahí acechando a Jesús, buscando de qué acusarle para poder callarlo, básicamente. Entonces, en estos días, la popularidad de Jesús había crecido rápidamente. El roce con los fariseos era mucho más constante, ¿sí? En aquellos días se refiere a ese tiempo donde los roces, donde su popularidad estaba en gran aumento. Jesús se apartó en aquellos días a tomar una decisión sumamente importante. Una decisión que iba a traer grandes consecuencias. ¿Y cómo fue que nuestro Señor tomó la decisión? Y me da gozo, hermanos, como Dios puso los dos temas de los dos que hemos estado hablando en la iglesia. Me gocé, no sé. ¿Cómo fue? ¿Cómo tomó nuestro Señor la decisión? Orando. Orando. Mis hermanos, esto nos recuerda lo que ya hemos visto anteriormente en Lucas. Jesús se despojó a sí mismo, sí, y hablamos también cómo se despojó también de su poder como segunda persona de Trinidad, del poder para usarlo para su propio beneficio. Dios jamás lo usó, Jesús jamás lo usó para su propio beneficio. Ese poder como segunda persona de Trinidad. ¿Por qué? Porque veíamos que Él también buscaba estar lleno del Espíritu Santo. Era Dios. Sí, pero en su humanidad también no hizo uso de ese poder y buscó, como nosotros, humanamente hablando, buscar también esa llenura del Espíritu Santo. Y aquí, mis hermanos, vemos otro ejemplo más de cómo Jesús se humilló a sí mismo. Y cómo en esa humanidad Jesús también necesitaba orar con su Padre. No usó su poder segunda persona de Trinidad, sino que humanamente también buscó la sabiduría de su Padre. Y fue orando. Orando, mis hermanos. Ahora, no fue nomás 5 minutos, una hora. ¿Qué dice el versículo? Y fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Literalmente es pasar la noche entera. Entera. Esas veladas no es nada, porque ni oramos toda la velada, todas las horas. Él pasó toda la noche entera orando a Dios, orando con el Padre, teniendo comunión íntima con el Padre. Hermano, ¿era Jesús? Sí, 100% hombre. Humanamente, nuestro Señor nos dejó ejemplo, mis hermanos. Y nuestro Señor pasó toda la noche orando a Dios. Yo no sé cuándo fue la última vez, mis hermanos, o si siquiera ha existido alguna vez. Yo creo que no. Que hemos pasado toda la noche orando. Porque ahorita vamos a ver en el versículo que sigue, que literalmente fue toda la noche, hermanos. Literalmente. Mis hermanos, si somos tan arrogantes como para tomar decisiones fuera de la oración, entonces, si Jesús siendo Dios, se apartó a orar para tomar la decisión, ¿por qué nosotros, mis hermanos, tomamos decisiones nomás? Así como dice mi hermano Joel, para donde apunte la chancla, pues no. Estamos mal, porque ya no somos dueños de nosotros mismos. Ahora nuestro Señor es Él, nuestro Señor, el señorío de Cristo. Somos sus esclavos y tenemos que hacer lo que Él nos indica que hagamos. Sin mí, ¿qué dice Jesús? Sin mí nada podéis hacer. Y por eso nos sale como nos sale. Y ese versículo literal, hermanos, sin mí nada podéis hacer. Hermanos, literalmente, ni un tornillo sale si no oramos a Dios. ¿Sabe qué es lo más triste? Que somos bien cabezones. Y ayer precisamente que estaba tratando de arreglar algo del carro, no podía. Dije, Señor, ya está el último, después de pasar media hora, no he orado, Señor. Somos bien cabezones, hermano. Empezando porque está aquí arriba. Señor, ayúdame. Me ayudó a encontrar un video que ya había buscado alguna otra vez para arreglar lo mismo del carro. No lo había encontrado y esta vez lo encontré justamente de la parte que necesitaba arreglar. Jaló. Literalmente, mis hermanos, sin Él nada podemos hacer. ¿Y sabe por qué Dios nos bloquea esas veces?
para que no se no se nos suba la soberbia y el orgullo. Yo recuerdo también una vez de estudiante, mis hermanos, que un examen que ya me lo sabía todas. Es más, estaba enseñando a mis compañeros. Estaba estudiando y yo estaba como casi maestro enseñándolos. Entré al examen, no hombre, hermano. 15 minutos. Dios me bloqueó todo ahí. Cuando recién era salvo, Eso estaba mostrando, conociéndolo. Porque se dé cuenta, ya casi 10 años sigo igual de cabezón. Hermanos, Jesús pasó toda la noche orando, con un cuerpo igual que el de nosotros, que se cansaba igual que el nuestro. Él es el ejemplo que debemos imitar, versículo 13. Y como fue de día, llamó a sus discípulos. ¿Qué dice? Como fue de día. O sea que literalmente se fue al monte a orar cuando el sol se oscureció. Y ya no se levantó en esa comunión íntima con Dios hasta el siguiente día que el sol se levantó. Hermanos, tenemos carne y a veces batallamos. Pero preocúpese si está batallando tanto para orar, Si batalla tanto, si no disfruta esa comunión íntima con Dios. Preocúpese, mi hermano, si batalla tanto para orar, si batalla tanto para leer la Biblia, si batalla tanto para ayunar, si batalla tanto para estar aquí. Preocúpese, porque esos no son buenas señales. Porque alguien que es nacido nuevo en su nueva naturaleza, mis hermanos, disfruta de esa comunión íntima. Sí es difícil, pero disfruto de la palabra de Dios, disfruto ver cómo Dios obra en mi vida, disfruto estar en la casa de mi Señor, disfruto esa comunión íntima con Él. Y si no lo estamos disfrutando, si no tenemos esos momentos de oración a Dios íntimos, genuinos con Él, en espíritu y en verdad, entonces escudriñemos. Y como fue de día, llamó a sus discípulos. Jesús no perdió tiempo, hermanos. Y le aseguro que estaba cansado. Sí, con la vela al día siguiente me levanto medio. La desvelada. Jesús pasó toda la noche. Y al día siguiente, cuando el sol se levantó, Jesús no perdió tiempo y fue a llamar a sus discípulos. ¿Se da cuenta, mis hermanos, cómo es una burla que a veces no venimos nada más porque me siento cansado? Es una burla, hermano. Deje usted y yo lo que... No, Jesús, hermano, en su humanidad, no perdió el tiempo, hermanos. Y a veces nomás porque estoy muy cansado, me siento muy... Ay, no, es que todo el día trabajando. Hermano, ¿cuál trabajo? ¿Cuál trabajo? Jesús, y lo veíamos en Lucas, Jesús sanó a todos. Y usa esa palabra literalmente, a todos. Y después apartó orar. Y ahora aquí estamos viendo a Jesús orando toda la noche, cansado, desvelado. Pero vámonos. Disculpen, hermano, pero como cristianos no debemos de ser flojos. Quebrante esa carne y vaya a la iglesia. O levantes a orar o lo que sea donde esté batallando. Pero qué triste, mis hermanos, que tan fácil cedamos. No, hermanos. Dice que llamó a sus discípulos. Esa palabra de discípulos, mis hermanos, para que tengan cuidado cuando lea la Biblia, no siempre está hablando de los 12. ¿Sí? No siempre habla de los 12 apóstoles. Cuando usa la palabra discípulos, acuérdense que más de los 12 seguían a Jesús. Eran más de 12. ¿Sí? Pero fueron 12 los que llamó Jesús como sus apóstoles, sus representantes oficiales. Pero Jesús tenía multitud de discípulos y lo hemos visto en el transcurso de Lucas, cómo se amontonaba tanta gente para buscarlo a Él. ¿Sí? Entonces Jesús buscó a sus discípulos, que significa estudiante, seguidor o aprendiz. Como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La palabra apóstoles es mensajero, embajador o representante. Un mensajero enviado con total autoridad para actuar en favor de otro. Entonces Jesús estaba aquí escogiendo a sus 12. 14 y 16, versículo 14 y 16 al 16.
a Simón, al cual también llamó Pedro, y a Andrés, su hermano, Jacobo y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el que se llama Celador, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. No se preocupe, hermanos, estoy en el último versículo, pero todavía no termino, me falta mucho. Estos fueron sus 12. Y están divididos en 3 grupos. El primer grupo eran 2 hermanos, 2 pares de hermanos. Pedro y Andrés, Jacobo y Juan. Pedro, hermano de Andrés, Jacobo, hermano de Juan. Ese es el primer grupo. Y por lo regular, Pedro siempre aparece al principio. De hecho, en todas, si no me equivoco. En todas las listas de los apóstoles, siempre Pedro aparece al principio. ¿Qué nos dice esto? Jesús ya estaba tomando a Pedro como el líder de los 12. ¿Sí? Pero bueno. Segundo grupo, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás. Regularmente todos los evangelios siempre es el mismo orden. Y quiero que vea que también fue el mismo orden en la intimidad con Jesús. Pero bueno, segundo grupo, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás. Tercer grupo, Jacobo, Simón, Judas y Judas Iscariote. Esos son así se divide por lo regular en las listas de la Biblia. Son esos 3 grupos. ¿Sí? ¿Cómo se divide? Pero quiero que vea algo. Todos ellos, una bola de inútiles. Dios no escogió a la élite. Jesús no se fue con los fariseos, no se fue con los sacerdotes. Jesús escogió gente de vulgo, por llamarla de alguna manera. Al mensaje le he puesto, y es una palabra que voy a usar mucho. A pesar de nosotros, Dios cumple sus propósitos. Y aquí podemos ver que a pesar de ellos, a pesar de su anterior manera de vivir, a pesar de nuestra pasada manera de vivir, Dios cumple sus propósitos. En nosotros, como escogidos de Él, no se me va a confundir, como escogidos. A pesar de que, como vivíamos antes, Dios nos escogió, hermanos. Fíjense muy bien, Mateo era un recaudador de impuestos, ya lo vimos, cómo fue su salvación. Ya vimos qué significaba ser un recaudador de impuestos. Simón era un revolucionario, se les llama celotes. ¿Sí? ¿Quiénes eran ellos? Simón era parte de un grupo de guerrilleros que siempre estaban buscando, ¿sí?, a aquellos judíos romanos que eran leales al imperio romano. ¿Para qué? Para secuestrarlos o asesinarlos. ¿Sí? Ahí tenemos otro asesino sicario en la lista de los apóstoles. Quiero que vean algo, hermanos. Mateo era recaudador de impuestos, ¿para quién? Para el imperio romano. ¿Le era fiel a quién? A Roma. Y en el mismo grupo de apóstoles tenemos este revolucionario, que si no hubiera sido por la fe en Cristo, este Simón fácil pudo haber matado a este Mateo. Si no fuera por la fe en Cristo. Hermanos, de no haber sido por su devoción común en Cristo, Simón muy bien podría haber asesinado a Mateo. Estábamos muertos en nuestros pecados, mis hermanos, pero se nos dio vida juntamente con Cristo en un llamamiento irresistible. Tanto Mateo como un Simón, enemigos en el mundo, en Cristo. En ese llamamiento común en Cristo, nuestra naturaleza es transformada. Y a pesar de nuestra mala manera de vivir, de nuestra anterior vida, Jesús transforma eso en una nueva vida, en un nuevo corazón, en una nueva naturaleza, donde ya no importa el partido político, donde ya no importa mis ideales del mundo, ya no importa todo eso, porque ahora mi voluntad, mi mente, mi vida está ahora solamente hacia el mismo punto que Mateo y que un Simón, hacia Cristo, hacia Cristo. Juan 15, 16, Jesús nos dice, no me elegiste, y se lo está diciendo a los apóstoles, no me elegiste vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Cuando un recaudador de impuestos iba a buscar a Jesús, cuando un revolucionario iba a buscar el perdón de Dios, jamás. Jamás. Y de la misma manera, mis hermanos, a pesar de nuestra manera de vivir, a pesar de que nosotros no queríamos nada con Dios, a pesar de que fuimos lo que hayamos sido,
No me elegiste vosotros a mí. Dios nos escogió a nosotros. Entender esto, mis hermanos, nos debe llevar a gozarnos más en mi salvación. Mis hermanos, ¿quiénes éramos? ¿Quiénes éramos antes de Cristo? No sé, hermano. Cada uno tiene su historia. Pero ahora en Cristo no importa de dónde vengamos, no importa de nuestro pasado. Todos tenemos algo en común. El amor en Cristo. 1 Corintios 1, 26 al 29. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles de cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar lo sabio. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. ¿Quién de ellos hubiera escogido a un asesino o a un leal a Roma? ¿Quién hubiera escogido a pescadores para ser apóstoles de columnas? Fundamento fueron los apóstoles de la iglesia. Los fariseos no lo querían, jamás lo hubieran escogido. Mis hermanos, consideren su propio llamamiento. Nosotros, no muchos de nosotros, fuimos sabios según el mundo. No muchos de nosotros fuimos poderosos o nacimos en familia de poder. Antes Dios escogió lo peor. Lo peor. Para avergonzar lo más débil, lo más bajo, lo más despreciado, lo que no es nada. Eso somos nosotros, hermanos. Con todo el título de ingeniería. Eso soy. Eso soy. Hechos 4:13. Fíjese bien. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. ¿Sabe por qué se maravillaban? Por esa predicación que salía de sus bocas. Mis hermanos, el que gloríesen ¿en qué? En conocerme. No en mi título académico, no en mi descendencia familiar. No, mis hermanos, el que gloríese en conocerlo a Él. Y fíjense cómo le llamaban. Hombres sin letras e ignorantes. A eso escogió Dios. Mi hermano, si usted todavía se siente menos por los estudios, muchos o pocos que haya tenido, hay un problema. Hay un problema, hermano. Porque en Dios, Él escogió lo que no es para que fuera. Porque si usted tiene la sabiduría de Dios, que hemos visto ya, la teología de Dios, es más sabio que lo que le ponga enfrente. Que lo que pongan enfrente. Cristo quiso morir por nosotros. A pesar de nosotros. Cristo quiso morir por nosotros a pesar de nosotros. ¿Sí? No es que Dios te ame. Fíjense bien cómo usan las palabras. Cristo murió a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de todo eso. Cristo quiso morir en la cruz por nosotros y limpiarnos de esos pecados, porque no nos iba a dejar así. Y ahora sí nos dio una túnica nueva, ropas nuevas, un nuevo corazón. Pero no nos deja igual. Dios no dejó igual al recaudador de impuestos. De hecho, entre los apóstoles, el único rico con dinero era Mateo. Los demás, humildes. No muchos, fíjese el versículo que leímos en 1 Corintios, dice, no muchos de ustedes fueron sabios según el mundo, no muchos de ustedes poderosos, no muchos de ustedes de familia noble. Dice no muchos, no es que no existiera ninguno. No es que no existiera ninguno. Porque si no había ricos, si no había sabios según el mundo, si no hay cristianos salvos, estudiados de afuera, entonces Dios hace excepción de personas. Y Dios no hace excepción de personas. Mis hermanos, vemos a un Pablo, y a mí me encanta esa escena de Pablo en el Areópago. Mis hermanos, y es lo que nos hablaban entre semana. Como cristianos, todos, eso es lo hermoso de cómo está formada la iglesia de Cristo. Porque venimos de diferentes ambientes, de diferentes contextos, hermanos. A unos Dios nos mandó a hablar ahí en la maquila con los ingenieros. A otros en su lugar, en donde Dios nos haya mandado. Pero lo hermoso de esto es que vemos un Pablo hablando de filosofía
al tú por tú con los grandes filósofos de ese tiempo, que no era fácil, pero también vemos un Pedro pescador también, no muy letrado, pero los dos obrando, creciendo, edificando la iglesia de Dios. Eso es lo hermoso, mis hermanos, de esto. Si usted se siente mal por su contexto, por los estudios, pues está mal, hermano. Está mal. Por eso, jóvenes, estudien otra vez. Yo le decía, me gocé con el mensaje. Estudien, estudien, estudien. Para poder dar respuesta. Para poder dar tú por tú. Hay un hermano en El Paso que estudió mucho y ya vi por qué Dios me preparó tanto. Tanto a mí como a mi hermano Joel. Es el primero que nos hace así preguntas a nivel. Para eso estoy, ¿no? Hermanos, jóvenes, estudien, porque el mundo lo que necesita ahorita son respuestas aquí con razonamiento. Estudien libros de apologética, a mí me encanta la apologética. Nada más que pues no. La apologética le ayuda para usted mismo a evangelizar allá afuera, para la iglesia pues no tanto. Pero para la apologética, hermano, es la respuesta de cómo Dios hizo las cosas. Es cómo podemos respaldar todo. Pero bueno, ya me estoy desviando. Jóvenes, estudien, porque no saben a Dios, dónde Dios los puede mandar. Estudien, no dejen los estudios. Pero al final, tanto el de estudios como el de sin estudios, todos llegan a la misma conclusión. Lo que antes lo tenía por ganancia, ahora lo es estiércol. Estiércol. A fin de ganar a Cristo. Estos apóstoles, así como estaban, así donde venían, ellos fueron el fundamento de la iglesia, hermanos. La iglesia primitiva, mis hermanos, y lo vimos ya en fundamentos, no tuvieron la Biblia, así de noche a la mañana les bajó con el Nuevo Testamento ya formado en un libro. No, hermanos. ¿Cómo predicaban en ese tiempo cuando todavía no estaba la Biblia? Con el fundamento de los apóstoles. Ellos eran la palabra oficial, los oficiales, ¿sí? En llevar esa palabra, los indicados, los que Dios dejó, los que Jesús dejó. Así con su vida pasada. Así Dios los escogió y los transformó. Quienes edificaron a sus inicios la iglesia, vivieron vidas ejemplares. Pero se dice, la tradición dice que todos fueron martirizados, todos fueron mártires, a excepción de Juan. Pedro se dice que murió crucificado boca abajo, pero antes vio a su esposa como también la crucificaba. Y él dio su vida, los dos dieron su vida a Cristo crucificados. Andrés, su hermano, también fue crucificado pero en forma de X. Y se dice que fue crucificado porque trajo al evangelio a la esposa de un gobernante. Y eso no le gustó al gobernante. ¿Se da cuenta, hermanos? No importa cuántos títulos tengas pegados en la pared. No importa que seas el mejor ingeniero sobre la faz de la tierra. Lo que importa es qué estoy haciendo para la obra de Cristo. Porque todo lo demás aquí se va a quedar. Hermano, no está contradiciendo, no, estudio para llevar el evangelio a los demás. Dios me permitió estudiar para estar en un ambiente de ingenieros, de gerentes, lo que quiera, para llevarles el evangelio a su nivel. Y a los que no, pues a su nivel. Y a todos nosotros, pero todo eso abonado junto para llevar el evangelio. Eso es lo que importa. Eso es donde está la vida. Eso es donde está realmente mi ministerio, realmente mi obra, y donde está su ministerio también, hermano. Porque todos tenemos el mismo llamado de llevar el evangelio. Todos. Y el evangelio es un mensaje, Hay que hablar. Hay que hablar. Todos vivieron vidas ejemplares. Dios les concedió hacer milagros, hermanos. Milagros, de verdad, para responder el mensaje de Dios. Hasta con la sombra de ellos, dice, en Hechos, lo vimos en Hechos de Pablo, cómo eran sanados. A pesar de nosotros, Dios cumple sus propósitos. Ellos no fueron hombres perfectos. Fueron hombres normales, no santos de vitrales.
pero el Señor se encargó de corregirlos. Porque fíjese, a pesar de nosotros, Dios nos salvó, nos escogió, nos cambió. Pero aún así, ya cambiados, también nos falta mucho. También Jesús tuvo que corregir varias cosas de ellos. A pesar de nuestras inseguridades y temores, Dios nos corrige y nos ayuda. Marcos, aunque no fue un apóstol, Marcos fue un desertor, hermanos. Hechos 13:13, nueva traducción viviente. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Ahí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. ¿Qué tuvo? ¿Qué pasó con Marcos? Tuvo miedo, tuvo inseguridad, tuvo temor. Y se echó para atrás. Para cristianito, ¿eh? Se echó para atrás, hermanos. Y Pablo se enojó mucho con él. Casi le dice, para inútiles como este, mejor me voy yo solo. Vemos dos diferentes cristianos. Un Pablo muy fuerte, muy entrón, muy da miedo por Cristo. Pero por otro lado tenemos a Marcos, que tuvo miedo y se echó para atrás. Como muchas veces nos pasa a nosotros también, hermanos. Y no servimos porque nos da miedo, porque tenemos inseguridades. Y que, no, hermano, ¿quién soy? Ustedes prediquen. No, hermano. Pero quiero que vea, hermano. Marcos tuvo miedo y no quiso seguir el viaje. Muy similar el carácter de Marcos con el carácter de Pedro en sus inicios. Pedro, ¿qué? Impetuoso. Hablaba antes de pensar las cosas. Prometía cosas y no las cumplía. Señor, ahí voy a estar. ¿Y sabe con quién llegó Marcos? A Pedro. Pero con un Pedro ya maduro. Con un Pedro que Dios ya había transformado. Porque era igual que Marcos. Y Pedro, usado por Dios, restauró a Marcos. ¿Para qué? Para que después Pablo lo pidiera. Quiere decir que después, a pesar de sus miedos, a pesar de sus inseguridades, a pesar de sus temores, Dios lo usó. A pesar de eso. Para estar al lado de Pablo en su martirio, para estar al lado de Pedro cuando murió, para estar siendo escritor de uno de los evangelios. A un cristiano que se echó para atrás. Que como hombres nosotros fácilmente, hermano, eso lo quiero. No, Dios a pesar de eso, siempre y cuando estemos dispuestos, ojo con eso. Ojo con eso. Porque ellos entregaron su vida a Jesús. Hermanos, no seamos un espectador más de cómo Dios usa a otros hermanos. No seamos un espectador más de, hijo, qué bonito predica el hermano Sutanito de tal. Qué bonito predica Panchito. Qué bonito Dios usa a la hermana. ¿Y usted, hermano? ¿Y usted? ¿Se da cuenta cómo Dios nos está hablando lo mismo? Me dice, esta semana, culto de varones también, Dios nos habló lo mismo, similar. ¿Qué estamos haciendo? No, estamos nomás sentados en la silla como espectadores viendo cómo es el mismo de la ruta tocando, moviendo, predicando. El mismo, pobre, ya no haya ni para dónde voltear. No, mis hermanos, no seamos espectadores. No seamos espectadores nomás. A pesar de que tenga inseguridades y temores o miedo, lo que tenga, entrégueselos a Dios. Ahí está Marcos. Entrégueselos a Dios. ¿Sabe que ha habido hermanos que me han dicho, hermano, yo no predico ni me entrego como ustedes, para cómo les va? ¿Sí me han dicho, hermano? ¿De veras? Y no está aquí, no va a empezar. ¿Quién fue? No está aquí, hermano. ¿Cómo nos va? Pues sí, también le fue no me ha ido como a Pablo. ¿Cómo nos va? Pues Pablo también Martínez le cortaron la cabeza, Isaías lo cortaron la mitad. ¿Quiere que le siga? Lo que no saben es que también hay bendición de estar sirviendo a Dios. Ni lo han probado. No lo han probado por estar sentados en la silla. Cuando Dios lo pudo haber utilizado a usted.
A pesar también de nuestros pecados, hermanos, ya como hijos. A pesar de eso, Dios lo obra para bien y nos usa. A pesar de nuestros pecados también. Y hablo en el contexto de un verdaderamente salvo, una persona verdaderamente salva. Porque a veces pecamos. Al escogernos, Dios ya conocía todas nuestras debilidades y pecados. Pero a pesar de ellas, Dios siempre llevó a cabo su propósito. Siempre. Pedro negó a Cristo. ¿Y sabe qué, hermano? Somos bien injustos con Pedro. Le voy a decir por qué. Todos lo recordamos como el que lo negó. Y 3 veces. Pero le voy a decir algo. Nomás Pedro y Juan estaban en un ambiente donde podían negar a Jesús. Los demás salieron corriendo. Muy fácil criticar al hermano de frente o al atrás o al lado. Pues sí, pues es el único que está trabajando, hermano. Y usted, pues ahí sentado viendo la silla, hermano, viendo cómo, esperando que se equivoque el hermano. O sea, hermanos, criticaba muy fácil a Pedro, pero fue el único que estaba ahí. Los demás salieron corriendo. Juan estuvo también al pie de la cruz. Los demás, ahí se ven. Por eso no negaron a Jesús, porque salieron corriendo. Hermanos, a pesar de nuestros pecados, Dios no gusta, Dios nos sobra. Porque después vino Jesús a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? 3 veces, y no es coincidencia. ¿Sabe por qué Jesús vino a Pedro? Pedro necesitaba esa confirmación en su corazón. Eso siempre me... Pedro necesitaba esa confirmación. Porque cuando pecamos, ese peso de le fallé a mi Señor. Ya no quiero servirle, ya no quiero, no soy digno, Señor. Y llega Jesús. Hey, ¿me amas? Síguele, ándale. Síguele. Sí, hermanos, a pesar de nuestros pecados, Dios nos ayuda. Dios nos reafirma y Dios nos levanta. Aún a un Sansón, con lo que hizo, Dios al final lo terminó usando. Un David con su caída, pues al final fue un hombre conforme al corazón de Dios. Con todo y su pecado. Ojo, hermano, no se va a confundir. Entonces, hermano, pues peco y Dios me levanta, peco y Dios me levanta. No, sí se puede tener una vida consagrada pecando lo mínimamente posible. Sí se puede. Porque no se va a confundir y irse al otro extremo. Porque Pablo vivió una vida así. Pablo no fue un Pedro y no negó a Cristo. Dios no restaura así, Dios no restaura. Pero también se puede lograr una vida lo más derechita posible. Ahí está Pablo, ahí está Josías. Todo el mundo pasa por alto a Josías, pero dice la Biblia que no hubo rey ni antes ni después de él como Josías. Y ya había pasado David y ya había pasado Salomón. Y de pasada jóvenes, era un muchacho también. 18 años empezó a reinar. Y no hubo un rey como él, ni antes ni después. Claro que se puede. Daniel también estaba junto con sus amigos, jóvenes también, en un imperio extraño. Todos los demás israelitas, ¿qué estaban haciendo? Tratando de ver cómo salían de ahí. Negando a Dios. Y Daniel y sus amigos ahí estaban. También se puede. El hecho de ser conscientes de que tenemos debilidades no quiere decir que vamos a ser cristianos mediocres. Recuerda algo, Jesús reafirmó a Pedro. Y después, ¿volvió a negar Pedro a Jesús? No. Con una se aprende. No volvió a negarlo. Al contrario, que no nos podemos callar, ni nos vamos a callar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. Y azotados, vámonos. Pero ya no lo negó. A pesar de nuestro pecado, Dios lo obra para bien y cumple sus propósitos. A pesar también de nuestra poca fe, hermanos. Marcos 4:37 al 41. Marcos 4:37 al 41. Y se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que se henchía. Y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron hablando de Jesús y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantó, se increpó al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y a ellos les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen?
Dos cosas. Número uno, tantos milagros que habían visto y todavía dudaban. Y esos eran los 12, los que estaban ahí. A pesar de su poca fe. Y número dos, cabezones igual que nosotros. O sea, ya Jesús habían visto. ¿Y quién es este? Quiero que vean, a pesar, en este caso, en este punto, a pesar de nuestra poca fe, Dios los usó. No fueron hombres de gran fe ni de mucha seguridad los apóstoles, pero aún así Dios los usó tiempo después para obrar un sinnúmero de milagros. Pedro, en otra ocasión, mis hermanos, cuando también estaban en la barca, cuando creían que Jesús era un fantasma, todos otra vez recordamos a Pedro como el que falló, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Todos recordamos a Pedro igual, pero otra vez, nomás él se bajó. Es que es bien fácil criticar, hermano, es bien fácil apuntar, pero nomás fue el que se bajó. Todos los demás en su zona de confort, hermano. No voy a predicar, no voy a evangelizar, no voy a ir a hacer esto, no voy a servir como usted. No, aquí estoy a gusto, hermano, no me toque aquí estar, hermano, yo estoy a gusto aquí. No, hermanos, hay que bajarnos de la barca para que sienta lo que es hundirse y que Jesús lo rescate. Hay que bajarse, hermano, no estar en la zona de confort, a gusto, viendo desde lejos. A pesar de mi debilidad, Dios sigue siendo fuerte. A pesar de mi infidelidad, Dios sigue siendo fiel. A pesar de mi falta de amor, Dios sigue siendo amoroso. A pesar de nosotros, Dios va a cumplir su obra. A pesar de nosotros, Dios sigue siendo Dios. A pesar de nosotros. Despertemos entonces el don de Dios que está en nosotros. Que está en nosotros. Está, hermano. No estoy dudando si tiene don o no. Dios dice que usted tiene un don, de perdida uno. Despertemos el don que está en nosotros. 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 9. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Vamos a quedarnos en el versículo 6. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Todos tenemos al menos uno. Todos tenemos un área donde servir. ¿Sabe por qué Pablo le está llamando, le está animando a Timoteo con esto? Porque Timoteo estaba triste. Timoteo estaba desanimado. Porque Pablo estaba en la cárcel. Timoteo estaba viendo como que todos estaban cayendo. Y estaba desanimado. Como a todos nos puede llegar a pasar. Y no querer seguir echándole ganas, no querer seguir predicando, no querer seguir. Hermano, ¿usted cree que siempre tengo un ímpetu por querer predicar? No, hermano, eso no. Porque aunque mi gozo y mis fuerzas no vienen de ustedes, mis hermanos, soy humano y a veces me agüita ver cosas. Soy humano y a veces no batallo. Pero por eso Pablo le está diciendo, por eso Dios nos dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Que están ustedes, hermanos. ¿Cómo avivarlo? Con oración, con ayuno, con lectura bíblica, ya lo sabemos. Pero además, póngalo en práctica. Póngalo en práctica, hermano. Llévelo a cabo. Busque una manera particular donde usted puede servir a Dios. Busque cuál es su propósito dentro de la edificación de la iglesia. ¿Cuál es su propósito, hermano? En la iglesia local, no se vaya, no me voy a Asia a predicarle. No, hermano, espérese un poquito. ¿Cuál es el propósito en la iglesia local? Aquí donde Dios lo ha llamado. Todos tenemos un ladrillito que poner. Todos. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es el suyo, hermano? Versículo 7 en 1 Timoteo capítulo 1. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Timoteo estaba angustiado, no estaba tranquilo. Y Pablo le dice, órale, no es cobarde, a su puro estilo. No es cobarde, levántate, sirve a Dios. Porque Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominar mi propia carne. Y ese dominio no nomás es reaccionar feo. No, ese dominio también es cuando veo que todo está mal, seguir ahí, seguir echándole ganas. Aunque veo que no vea fruto, seguir. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía.
A eso se refiere ese texto. Sin cobardía y con poder. A pesar de nuestros fallos, mientras el corazón esté dispuesto a Él, Él hará brillar su gloria a través de nosotros. Mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Se perfecciona. Por tanto, versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones del Evangelio, por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Se da cuenta cómo podemos ver que a Timoteo lo que le afligía era ver a Pablo en la cárcel? Dice, hey, tú sigue predicando y participa, no te quedes sentado, Timoteo, no te quedes congelado, participa de las aflicciones por el Evangelio, por predicar el Evangelio. Oiga, hermano, son palabras fuertes las de Pablo a Timoteo, porque en ese momento predicar el Evangelio costaba la vida. Ahorita no nos cuesta nada, ¿no? Y no participamos. Nos cuesta participar. ¿Por qué, hermano? El ataque de Satanás en el mundo occidental es la comodidad. Eso. Ahí, Satanás. No estoy diciendo que no descanse, hermano. Todos tenemos que descansar. Pero no abuse. No abuse. Vamos a trabajar. ¿Sabe quién me enseñó? Una vez me enseñó un viejito en el que trabajé en un taller. Dijo, siempre hay algo que hacer, mijo. Y siempre lo veía haciendo algo. Siempre. Y no era cristiano el viejito, ¿eh? Y desde entonces, esa ha sido mi frase. Aunque les caiga gordo a algunos. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo donde servir a Dios. Siempre hay algo que falta hacer. Siempre. Participemos, mis hermanos. Participa en las lecciones de Cristo. No seamos simples espectadores. Dejemos de invertir tanto en lo temporal y empecemos de verdad a entregar nuestra vida al servicio del Evangelio. Al servicio del común, mis hermanos. No es nomás predicar, hermanos, si nos recordaban el lunes. No nomás es predicar, hermanos, como le servimos a Dios. Es el cuidado entre unos y otros. También es servirle a Dios. El cuidado del templo también local. Mis hermanos, y ya lo vimos para ustedes, mis hermanas, damas, madres, esposas. Su ministerio dentro de la casa se están sirviendo a Dios. Allí en su hogar. Y todo eso es importante para cuando llegamos aquí, mis hermanos, mire. Cada ese granito, bien ajustado, bien acomodado, hace que el reloj esté funcionando. Pero quítenle un engrane al reloj, a los de antes. Quítenle un engrane, y ya no sirve. Ya no sirve. Cada engrane, cada uno de ustedes, hermanos, somos importantes para el funcionamiento correcto y saludable de la iglesia. Y lo necesito, hermanos. Y ustedes me necesitan para poder estar moviéndonos. Participemos en lo que Dios está haciendo con nosotros como iglesia local. Y no terminemos como instrumentos oxidados. No, hermano, si me viera cuando empecé el evangelio, cómo predicaba, hermano. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué? No, hermano, pues, ustedes predican muy bien. Hermanos, por favor. No seamos instrumentos oxidados. Ya deje lo que subía de allá, ya lo que pasó un año. Es más, lo voy a decir así, ya lo que hizo la semana pasada, ya, hermano, ya, hay que hacer. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Con dónde más Dios lo va a usar? Así, a ese punto. Quien nos salvó, versículo 9, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo. Fíjese bien cómo dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tenemos un llamamiento, y es un llamamiento que viene del Santo, y es un llamamiento santo para servirle a Él. Somos instrumentos escogidos para sanar y alumbrar la tierra, y con un llamamiento especial como varones, les recuerdo también, mis hermanos, como un llamamiento especial a todos nosotros que somos varones, porque nosotros debemos ser esos
pilares fuertes en la iglesia para ayudar que se sostenga. No nomás el pastor, no nomás el oficial, somos todos los varones. Si como varones tenemos bien nuestra casa, hermanos, olvídese. Olvídese. El trabajo como pastor o como oficial, fácil. Fácil. Dios nos llamó y nos sigue llamando. No por lo que somos capaces de hacer por nosotros mismos, sino lo que Dios puede hacer a través de nosotros, por su gracia. Porque un Pablo con su mucho conocimiento, que tenía 3 doctorados a lo que se le ahorita, 3 doctorados, con todo eso, ¿qué dijo? Por gracia, soy lo que soy. Por gracia. Por gracia. No conforme a nuestras obras, dice el versículo, sino según el propósito suyo. ¿Se da cuenta? No fuimos llamados porque iba a hablar muy bien el hermano, o la hermana iba a ser muy buena administradora. No fue por nuestras obras por las que Dios nos escogió. No fue porque, no, hermano, yo se lo decía muchas veces. Yo tenía un grupito de 3 amigos que tocaban mejor que yo y Dios me quiso salvar a mí. No es por nuestras obras, no es porque somos capaces de hacer. No, es por lo que Dios va a hacer a través de nosotros, por su gracia. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sabes lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? ¡Hey! Échale ganas. Que no depende de ti, es Dios. Es Dios obrando a través de ti. Por último, mis hermanos, hubo alguien que sí fue perfecto. Hubo alguien que se fue escogido por su capacidad para poder cumplir. Y ese alguien fue Jesús. Ese alguien fue Jesús. Jesús fue el único que fue escogido por su capacidad. Por Dios, escogido por su capacidad. Porque Él no iba a negar. No nos iba a negar como Pedro si no negó. Porque Él iba a estar aún hasta la muerte y no iba a huir como sus apóstoles por miedo a la muerte. Jesús se dio su vida en el madero por nosotros. Jesús sí tomó nuestro lugar. Jesús sí cumplía con todas las credenciales y requisitos para hacerse cordero inmolado. Jóvenes, ustedes tienen una pesada carga todos los días allá afuera. ¿Sabe por qué? Porque constantemente ustedes están siendo evaluados a ver si cumples dentro de la tendencia. A ver si como mujeres estás como se supone que debe estar. Si como hombre cumples con lo que los hombres deben de cumplir. Que ahorita ya es una desgracia también eso. Pero bueno, es otro tema. Jóvenes siempre están siendo atacados. Siempre están siendo atacados de que si muy flaca, de que si muy sobrepeso, de que si los ojos verdes o azules, de que si el cabello chino, constantemente. Déjenme decirles algo, jóvenes. Jamás van a cumplir el estándar de allá afuera. Jamás. Jamás. ¿Y se los dice a alguien? Se los dice a alguien que batalló mucho con la inseguridad también, aunque no lo reflejaba. Porque no tenía el carro que él sí tenía. Porque no tenía ese pegue con las mujeres como él sí lo tenía. No lo traía, pero Eclesiastés, capítulo 2. Escúchenme bien, jóvenes, por favor. Nomás préstenme atención en este cachito. Eclesiastés, capítulo 2, versículo 3. Si pueden poner mi hermano. Este es Salomón hablando. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Perdón, ¿lo puedes poner en nueva versión internacional, por favor? Para que todos lo entendamos. Eclesiastés 2. Vamos a leerlo ahí en las pantallas, hermanos. Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. O sea, Salomón dijo, si veo felicidad en los que se entregan al vino, vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría y de aferrarme a la necedad, hasta ver de qué bueno le encontraban los hombres a lo que se hace bajo el cielo durante los contados días de la vida. O sea, Salomón quiso ir a probar lo que el resto del mundo estaba haciendo. Me entrego a los placeres, al vino, al alcohol, a las drogas, a ver qué de bueno le ven. Versículo que sigue. Hermano, Eclesiastés capítulo 2. ¿Ven? Eclesiastés capítulo 2, versículo 4.
Lo voy a leer de aquí. Engrandecí mis obras, edifiquéme casas y planté viñas. Versículo 5, que sigue. Cultivé mis propios huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. El que sigue. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que ahí crecían. El que sigue. Me hice de esclavos y esclavas, y tuve criados, y mucho más ganado vacuno y lanar que todos los demás que me precedieron de Jerusalén. Amotiné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras, y disfruté de los deleites de los hombres. Tomé mi propio harén. Hasta ahí. Salomón tenía todo, literalmente. Todo. Mujeres, poder, riqueza, posesiones, todo. Todo lo que este mundo dice que tienes que tener. Versículo que sigue. Me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. O sea, soberbio el Señor. No le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfruté de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas. O sea, todo lo que hice lo consideré, me puse a meditar en eso. Y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida. Hasta ahí. Es fuerte lo que está diciendo Salomón ahí. Juntó todo lo que este mundo llama como felicidad. Juntó todo lo que este mundo llama como alguien perfecto. Tenía mujeres, tenía dinero, tenía posesiones, tenía todo. Y al final, cuando se puso a meditar en todo lo que hizo, vanidades de vanidades. Todo es vanidad. ¿Cuál es mi punto aquí? Jóvenes, llenar el ojo afuera, jamás van a poder hacerlo. Porque ni aún él teniendo todo, encontró un objetivo en llenar el ojo de afuera. Pero ¿sabes qué? Cristo. A Cristo no tienes que llenar el ojo. A Cristo no tienes que llenar ciertos estándares para poder caerle bien. Cristo nos ama. Cristo te ama. Lo único problema es que no quieres pedirle perdón y no te quieres arrepentir. Pero no tienes que llenar el ojo. No es el muy alto, el muy bajo, el muy estudiado o el muy iletrado. Hablando de esa aceptación física, de esa aceptación intelectual, Dios te ama tal cual como eres. Hablando de eso. Pero en tu pecado, Dios no te quiere dejar así. Porque ese vacío tan fuerte que traes en el corazón, esa inseguridad tan fuerte que tienes, es lo más por tratar de cumplir los ojos de otros de afuera. Déjame decirte algo. Yo traté. ¿Y dónde están a los que le llené el ojo? ¿Dónde están? ¿Sabes de que yo fui un joven muy lleno de muchas inseguridades? Y el único que me trajo esa paz, el único que me quitó esas preocupaciones de querer encajar allá afuera, fue Jesús. Yo no sé qué están esperando, jóvenes. No importa nada. Oremos.